Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Kerem Bürsin y Hande Erçel, que han estado en la agenda durante años como una de las parejas más populares de Turquía, tomaron una decisión que sorprendió a sus fanáticos. La pareja, que en su día terminó su relación y se separó, ha demostrado muchas veces a lo largo del tiempo que el vínculo entre ellos es inquebrantable. Ahora, este amor no solo se ha convertido en una segunda primavera, sino que han zarpado hacia una vida juntos completamente diferente. Hande y Kerem se establecieron tranquilamente en España antes de darle la bienvenida a su bebé. Se supo que detrás de la decisión de mudarse a España no solo había un sueño de una vida estética, sino también un deseo consciente de emprender. Según sus allegados, la pareja prefirió vivir una vida alejada de la intensa atención y presión mediática en Estambul, especialmente en los últimos meses. La base de esta decisión es la sensibilidad emocional que Hande experimentó durante su embarazo y la idea de vivir en el extranjero, con la que Kerem sueña desde hace mucho tiempo. España no es una escapada cualquiera para el dúo. Kerem Bürsin es conocido por su cercanía a diferentes culturas, especialmente después de vivir en Estados Unidos durante muchos años. Hande, por su parte, expresó su anhelo de una vida sencilla pero cálida rodeada de naturaleza en cada oportunidad. Cuando estos sentimientos se unieron, la pareja alquiló una casa nueva en un pueblo rodeado de arte, a las afueras de Barcelona. El hecho de que la casa en cuestión ofreciera tanto vistas al mar como un espacio de vida seguro era parte de su deseo de crear un ambiente tranquilo, especialmente antes de que naciera su bebé. El proceso de mudanza se llevó a cabo de forma muy discreta, sin ser anunciado a la prensa sensacionalista. La primera señal de este cambio fue la publicación que Hande Erçel hizo en las redes sociales hace unas semanas sobre una puesta de sol y la nota: tenía que ir un poco más lejos. Aunque en su momento este post fue percibido por muchos como un simple descanso, ahora todo está mucho más claro. Según información proporcionada por amigos cercanos de la pareja, Kerem y Hande también están planeando que su bebé se nacionalice español. De esta manera, quieren basar la educación y la vida de sus hijos en bases más internacionales en los próximos años. Entre los detalles comentados está que Hande llegó a un acuerdo con una clínica privada de Barcelona para el nacimiento. Además, se informó que la pareja viajará entre Turquía y España, pero permanecerá principalmente en España durante el primer año. La pareja, que prefirió mantenerse alejada de los medios durante el periodo en que se reanudó su relación, pasó por este proceso sin decírselo a nadie. De hecho, el embarazo de Hande solo fue conocido por su círculo más cercano cuando su barriga empezó a hacerse visible. Su preferencia por vivir su amor lejos del ojo público continúa en esta nueva etapa. Pero esta vez no están solos, han abierto la puerta a una vida completamente diferente con el bebé que están dando la bienvenida. Esta decisión de Hande y Kerem es evaluada como un paso valiente pero apropiado en la agenda de la revista. La pareja, harta de la presión mediática, los comentarios en las redes sociales y las constantes especulaciones sobre su relación, ahora quiere establecer una vida familiar sencilla, tranquila y controlada. Para ellos España no es solo un país, una segunda oportunidad, el punto de partida de una nueva vida. La pareja, que aún no ha hecho una declaración oficial sobre el matrimonio, está planeando una boda sencilla antes de que nazca el bebé, según rumores que circulan detrás de escena. Sin embargo, cualquiera que los conoce sabe que, lo más importante para Kerem y Hande no es la formalidad sino el vínculo entre sus corazones. El amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha estado en la agenda muchas veces a lo largo de los años, a veces molestando a sus fanáticos con la noticia de su separación y a veces dándoles esperanza con su actitud sincera. Pero esta vez, su historia tomó un giro completamente diferente. Su silencioso y gran paso de instalarse en España justo antes de dar a luz a su bebé ha creado un gran revuelo tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales. Esta decisión no fue solo un movimiento, sino el comienzo de una nueva vida. Durante meses se habían rumoreado en los tabloides que ambos habían vuelto a estar juntos, pero no se había hecho ninguna declaración al respecto. Proyectos conjuntos, encuentros casuales y pequeños detalles que no pasaron desapercibidos en las redes sociales demostraron que el vínculo entre ellos nunca se rompió. Finalmente, este acercamiento silencioso se convirtió en una decisión de reconstruir sus vidas juntos.
Y lo más importante, con la revelación de que Andersel estaba embarazada, quedó claro que esta relación ya no era solo una historia de amor entre dos, sino una historia familiar en crecimiento. El embarazo de Ande fue muy emotivo, especialmente debido a la pérdida de su madre a temprana edad. Durante este periodo, quería alejarse de las multitudes, de la presión de los medios y del ritmo ajetreado de Estambul. Kerem tomó medidas para estar a su lado y brindar un ambiente tranquilo y protegido tanto para su amante como para su hijo nonato. Fue en este punto cuando surgió la idea de España. De hecho, Kerem llevaba años soñando con vivir en el extranjero. Después de pasar su juventud en América, regresó a Estambul, pero en el fondo siempre tuvo la idea de una vida más sencilla y tranquila junto al mar. Cuando se reunió nuevamente con Ande, volvió a sacar el tema y Ande se mostró abierto a la idea y la decisión rápidamente quedó clara. Su elección de una casa a las afueras de Barcelona, en una zona apartada rodeada de naturaleza y arte, fue un reflejo de este estado de ánimo. La pareja llevó a cabo el proceso de conciliación en gran secreto. Solo unos pocos amigos cercanos sabían de este plan. La calma en las publicaciones de Ande en las redes sociales y más fotos de la naturaleza y el cielo eran en realidad señales de preparación emocional antes de la mudanza. Sus palabras, era necesario ir un poco más lejos, tienen mucho más sentido ahora en retrospectiva. Su asentamiento en España no fue solo un cambio geográfico, sino parte de una transformación espiritual. Esta decisión se tomó para restablecer su relación sobre bases sólidas y criar a su hijo por nacer lejos del ruido de la ciudad, la presión de los medios y la atención constante. Está previsto que Ande dé a luz en una clínica privada de Barcelona. También se dice que hicieron algunos intentos para que el niño se convirtiera en ciudadano español. Esto no es solo una acción legal, sino también parte del sueño de la pareja de criar un hijo que sea ciudadano del mundo. Teniendo en cuenta las conexiones internacionales de Kerem y la influencia de Ande en el mundo global de la moda y el arte, parece que su hijo crecerá con esta amplia perspectiva. Todavía no está claro si la pareja está actualmente casada o no. Sin embargo, hay fuertes afirmaciones de que celebraron una boda familiar muy sencilla y pequeña en Estambul antes de establecerse en España. Aunque no hay ninguna declaración oficial al respecto, se sabe que Ande y Kerem siempre han preferido vivir su vida privada lejos del ojo público. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.